Hola, ¿qué tal YouTube videntes? Bienvenidos a una nueva entrega de este su curso de base de datos Oracle 21. En esta sección vamos a ver cómo podemos realizar transacciones en nuestra base de datos y vamos a ver cómo cuando lo hacemos esta transacción va a nuestro table space de undo para que vean un poco cómo funciona al final este tipo de operaciones dentro del sistema Oracle. Entonces voy a borrar toda esta instrucción y vamos a crearnos una tabla. Y bueno, la verdad es que hemos estado, en mi caso estoy creando tablas con el usuario system, lo que no es recomendable, ya que el usuario system, como les había comentado, es un usuario para labores administrativas. Y ya para temas de labores operativas dentro de nuestra base de datos, tenemos que crear usuarios específicos para realizar esas funciones. Pero como estamos aprendiendo, pues digamos que no voy a tener ninguna gran consecuencia con esto, pero recuérdenlo, el usuario system, tanto el usuario system como el usuario sys son utilizados para labores administrativas dentro de nuestra base de datos. Entonces voy a crear una tabla que se va a llamar transacciones, que lo único que va a tener es una columna llamada datos de tipo varchar 2 de 100, cierro paréntesis y punto y coma. Eso es todo. Creé una pequeñita tabla de un solo campo que se va a llamar datos y va a recibir o puede recibir, se le pueden insertar hasta 100 caracteres. Entonces aquí ejecuto esta instrucción. Aquí tengo un error, dice aquí que en la selección aquí no seleccioné toda la instrucción, solo una parte, por eso me da ese error. Voy a seleccionar todo ahora correctamente, voy a ejecutar de nuevo lo mismo que acabo de colocar. El sistema me dice aquí tabla transacciones creada. Entonces aquí vamos a iniciar una transacción a nuestra tabla insertando datos y voy a colocar aquí insert into mi tabla transacciones, coloco values, abro paréntesis y aquí entre comillas vamos a colocar digamos muchos caracteres. Voy a colocar aquí muchas letras A, voy a cerrar comilla, voy a cerrar paréntesis, punto y coma y ejecuto esta instrucción. El sistema me dice que se insertó correctamente la fila. En el momento que yo ejecuto esto ya es una transacción dentro de mi base de datos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que el sistema tiene que empezar a gestionar todo esto y, bueno, evidentemente un insert no es lo mismo que un update. El sistema no lo toma tanto en cuenta para guardarlo dentro del table space undo. Pero si ahora aquí, por ejemplo, yo hago un select asterisco from v $transaction, que es la vista en donde yo puedo ver las transacciones de mi sistema, cuando ejecuto puedo comprobar que tengo al menos una transacción. Aquí lo vemos, que nos pone aquí un montón de datos y algunas de las columnas son irreconocibles, que no sabemos qué querrá decir este xdslot, este xdqvn, etcétera, etcétera. Entonces, realmente una de las cosas que sí nos puede interesar es este campo que dice uvafill. Este uvafill realmente lo que nos está diciendo es en qué fichero ha ido a parar esta transacción, en qué fichero de mi table space undo. Aquí piensen que una transacción de undo puede tener más de un tipo de fichero. Entonces, si yo por ejemplo vuelvo aquí a mi editor y escribo select asterisco from dba data files para ver mis ficheros de mi table space. Recuerden que allí vimos un 4. Aquí puedo comprobar que el undo tbs1, su file ID, aquí lo vemos, es 4, el número 4. Si nuestro table space de undo tuviera más de un fichero, pues aquí entonces, haciendo un select a esta $transaction, pues aparecería aquí a cuál de sus ficheros de undo ha ido a parar la transacción. Aquí vemos bloques, secuencias, registros, cuándo empezó la transacción. Esto al final pues son los típicos datos que se guardan sobre las transacciones, anclándolos con otros datos de la vista, que incluso podríamos llegar a ver qué comandos se está ejecutando. Pero aquí, si se dan cuenta, ya hemos averiguado cómo el sistema ha manejado aquí con el uvafill la transacción que se ha hecho. Entonces, si aquí yo ahora coloco un commit punto y coma, ¿no? Y ejecuto
este commit, que si están usando SQL Developer, aquí hay un pequeño icono que es como un pequeño cilindro con un check verde que también nos sirve para hacer commits. También dándole a F11 en su teclado pueden realizar este mismo comando de commit. Cuando yo ejecuto este commit, el sistema me dice confirmación terminada. Si yo vuelvo y hago un select aquí a mi select asterisco from v transaction, ¿qué sucede? Que se limpió todo el registro que estaba hace un momento. Entonces, vamos a hacerlo una vez más. Vamos a hacerlo ahora con un update. Vamos a colocar aquí update, mi tabla transacciones. Entonces vamos a colocar aquí, por ejemplo, set datos igual a entre comilla, voy a colocar un montón de caracteres, cierro comilla, punto y coma. Voy a ejecutar esta actualización de mi tabla transacciones, estableciendo en el campo datos todos estos registros. Cuando yo ejecuto esta transacción, el sistema me dice que la fila ya se actualizó. Si vuelvo aquí a mi select asterisco from v $transaction para ver qué transacciones tengo, vemos aquí ahora otra información distinta a la que estábamos viendo anterior y solamente se queda constante el fichero, el número 4, que sigue estando exactamente igual. Entonces, tengan en cuenta que una transacción es un conjunto de actualizaciones, inserts o deletes dentro de la base. Es decir, aquí yo estoy viendo que está utilizando esto para hacer este tipo de operaciones. Entonces vamos a hacer ahora otra operación. Vamos a hacer un insert into transacciones, values, abro paréntesis y ahora entre comillas voy a agregar más caracteres. Cierro comillas, cierro paréntesis, punto y coma. Ejecuto la transacción, me dice una fila insertada. Vuelvo aquí a mi select asterisco from v transaction y hasta aquí pues se mantiene todo porque no he hecho commit ni rollback. Es decir, sigue habiendo una sola transacción ya que este update y este insert forman parte de la misma transacción. Y hasta que yo no hago aquí un rollback o un commit, que voy a hacerlo ahora, un commit, voy a ejecutarlo de nuevo. Hasta aquí el sistema me dice confirmación terminada. Hasta que yo no hago ese commit, pues mi transacción está conformada por dos operaciones. Entonces aquí vuelvo a ejecutar el select y veo que ya desaparece todo el registro. Ya no tengo ninguna transacción aquí pendiente porque ya han terminado. Entonces aquí en realidad quería que vieran esto para que entiendan cómo funciona por debajo un poco estas transacciones con el table space undo, como se puede ver en qué fichero ha ido a parar, en qué bloque, que en algunas ocasiones nos va a venir bien pues para rastrear todas esas transacciones y entender por dónde se va moviendo cada operación en ese table space. Entonces eso va a ser todo en esta parte de nuestro table space undo. Más adelante seguiremos trabajando con los demás temas que tenemos pendientes. Nos vemos en una siguiente entrega.